Buenas noches a todos, estimados alumnos de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Bienvenidos a esta sesión síncrona del día de hoy, 11 de marzo del 2024, donde vamos a continuar con lo que viene siendo nuestro curso de capacitación del curso de Contabilidad 1 para las carreras de licenciatura en Administración con acentuación en Mercadotecnia y licenciatura en Informática Administrativa. El día de hoy vamos a ver un tema que es el capítulo número 10, que nos habla de lo que viene siendo la cuenta, movimientos y saldos. Este capítulo es importante porque nos va a dar un poquito de margen y de conocimiento respecto a lo que viene siendo la cuenta de mayor, cómo es el movimiento de las cuentas contables dentro de la información financiera de las empresas, y obviamente va a ir un poquito complementado con la parte que es los capítulos que ya vimos en clases pasadas. Si ya tuvieron algunos alumnos antes de iniciar con la clase, voy a hacer por ahí dos anuncios así muy rápidos. Si primero que, bueno, tres más bien dicho, esta semana, yo creo que a más tardar mañana ya va a quedar evaluada la clase de la semana pasada, la cual todavía en su totalidad no han sido evaluados todos los alumnos. Yo creo que a más tardar mañana ya deben de estar al 100% todos evaluados para que por favor lo revisen. Ese es un tema. El otro, por ahí también, no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver en la plataforma para esta semana. Por ahí hay un programa de inglés técnico que está, ¿cómo se llama?, llevando a cabo la Universidad Ciudadana de Nuevo León en conjunto con el gobierno del estado de Nuevo León. No sé si alguno de ustedes, si vieron ahí en la plataforma, hay un banner que nos habla de este examen de diagnóstico de inglés técnico. Tiene el objetivo de que cada uno de ustedes, bueno, más bien dicho, que conozcamos a través de este examen cuál es el nivel de inglés que tiene cada uno de los alumnos que están tomando las diferentes licenciaturas. Les pediría por favor que si a alguno de ustedes ya les llegó lo que viene siendo su contraseña, se comuniquen ahí a atención@ucnl.edu.mx para que puedan contactarse y les puedan dar la liga para que puedan presentar este examen de inglés técnico. ¿Ok? Si tienen alguna duda, reitero, ahí en el banner viene el correo al que pueden enviar, al que pueden solicitar la información para que puedan presentarlo. ¿Vale? Por otro lado, también, si ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma, se darán cuenta que ya están prácticamente visibles todas las actividades que restan de lo que viene siendo el curso de Contabilidad 1. Obviamente todavía no está visible, aunque ya está elaborado el examen final y el examen extraordinario en caso que sea necesario para aquellos alumnos que no pasen la materia en primera oportunidad. Entonces, ahí ya viene lo que viene siendo ¿cómo se llaman? Los temas que vamos a ir viendo en lo que resta de este curso de Contabilidad 1. Para el día de hoy vamos a continuar, como ya lo habíamos comentado de todo el programa, ver el capítulo número 10. Antes de comenzar, les voy a hacer referencia a que muchos de los saldos, como se los había platicado en sesiones anteriores, mucha de la información financiera que vemos en cada uno de los estados financieros que ya vimos en las clases pasadas, lo que es el balance general de estos resultados, son el producto de lo que viene siendo los registros contables, que son los asientos de diario, y que obviamente cada una de esas cuentas durante un periodo contable o durante un ejercicio fiscal tienen movimientos, tienen cargos, tienen créditos para conservar la regla de la partida doble, y eso se hace a través de dichos asientos, y el movimiento de cada una de las cuentas pues obviamente se ve reflejado en un esquema de mayor. Ahorita vamos a apoyarnos con una diapositiva que nos va a servir para clarificar un poquito más esto. Para esta semana está también una actividad en formato score, que es de este capítulo, que es de la cuenta, movimientos y saldos. No hay que subir ninguna tarea, solo hay que contestar el cuestionario propuesto para esta actividad. ¿Ok? Si alguien, por favor, me pudiera confirmar si se ve la presentación, y ahora sí ya iniciamos con lo que viene siendo la explicación del tema del día de hoy. Sí, se ve, profe. Ok, muchas gracias. Un segundito, vamos a iniciar. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver este capítulo número 10 que habla de la cuenta, movimientos y saldos. Este,
Es importante comentar y reitero, se va a hacer un poquito de preámbulo respecto a este tema. Aquí como primer diapositiva y a manera de introducción tenemos que en clases pasadas, ya mencionamos en varias ocasiones que para conocer la situación financiera de una empresa es necesario elaborar un estado financiero que se conoce como balance general o estado de situación financiera. Y para conocer la utilidad o la pérdida neta contable de un ejercicio o un periodo, tenemos que elaborar otro estado financiero que se conoce como estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Y obviamente para conocer estos valores, que es lo que les mencionaba yo al principio de la clase, con los cuales se elaboran dichos estados financieros, es preciso llevar registros especiales para controlar en cada uno de estos rubros, llámese activo, pasivo o capital, o ingresos, costos y gastos que vimos en el estado de resultados. Es preciso llevar registros contables para tener control sobre los aumentos y disminuciones que originan las operaciones realizadas en los diferentes conceptos que, que conjugan o que complementan o que integran estos dos estados financieros básicos, lo que es el estado de resultados y el balance general. Como su nombre lo dice, el capítulo 10 habla de la cuenta, movimientos de la cuenta y saldo de la cuenta contable. Eh, en el curso de contabilidad 2 vamos a ver por ahí un tema que se llama libros de contabilidad, donde vamos a ver en una línea de tiempo cuál es el registro que lleva cada una de las operaciones desde que se hace eh, un registro en el libro de diario y luego se pasa a un registro de libro mayor, se genera una balanza de comprobación, se hacen saldos, se hacen ajustes, asientos de ajustes, se genera una balanza de comprobación que ya con los saldos ajustados, y ahora sí procedemos a la elaboración de estados financieros o de los estados financieros. Y obviamente todas estas operaciones tienen que registrarse en unas codificaciones que le conocemos como cuenta. Eh, Actualmente siempre hago mucho hincapié en eso. La contabilidad ya hasta desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista administración, ya no puede ser llevada de manera económica o de manera manual como lo hacíamos antes. Es decir, tener que llevar registros en hojas tabulares, que sí los tenemos que conocer para saber el por qué o el por qué o de dónde salen los saldos, pero en la actualidad ya todo lo hacemos a través del registro electrónico, que dentro de ese mismo capítulo número 16, en el siguiente curso vamos a hablar del sistema electrónico, el sistema de registro electrónico para las operaciones contables. Y eso nos ha facilitado mucho. Obviamente cuando utilizamos un sistema, cuando utilizamos un software, pues ya tenemos que, en el ámbito contable, tenemos que generar un catálogo de cuentas. Ese catálogo de cuentas nos va a servir a nosotros para los contadores, administradores, inclusive los informáticos, que son los que tienen por ahí un poquito más de contacto con la parte administrativa para la instalación de los sistemas o en alguna parte de apoyo en lo que viene siendo la parte administrativa y sobre todo contable. Tenemos que elaborar ese catálogo de cuentas en base a una estructura que no es de ley, pero generalmente siempre la manejamos así los contadores. Todas las cuentas de activo tienen la codificación de esa cuenta de activo. Por ejemplo, el activo circulante empieza con un número uno. Uno, independientemente de la estructura, todos los activos son número uno. Todas las cuentas que tienen un número 2 son cuentas de pasivo. Todas las cuentas que tienen número 3 son cuentas de capital contable. Las cuentas que empiezan con un número 4 son cuentas de ingresos o de ventas. Las 5 son costos, las 6 son gastos, las 7 son otros productos y otros gastos, y las 8 son provisiones de impuestos dentro del estado de resultados. Y por ahí también hay una cuenta, una nomenclatura adicional que son las famosas cuentas de orden, que eso también lo vamos a ver en el siguiente curso. Entonces, utilizamos ese catálogo de cuentas para poder codificar y para poder registrar los asientos de diario. Pero en sí, ¿qué es una cuenta? Una cuenta contable, como su nombre lo dice, es una cuenta donde se registran, o es el registro donde se controlan ordenadamente las variaciones o alteraciones que producen las operaciones en los diferentes elementos o conceptos del activo, pasivo o capital contable de la empresa. ¿Por qué tenemos que segmentar cada uno de estos elementos? Los tenemos que segmentar porque no podemos mezclar cuentas de activo con cuentas de pasivo, no podemos mezclar cuentas de capital con cuentas de ingresos, y tenemos que darle una codificación.
nosotros no podemos meter en una sola cuenta de banco las operaciones de ventas, en una sola de clientes, en una sola cuenta de clientes, perdón, las operaciones de proveedores, etcétera. Entonces es bien importante segmentar cada uno de los rubros que integran este, los conceptos de los estados financieros, y para eso son las cuentas contables. Entonces es el registro donde se controlan todos los ordenadamente. ¿Por qué ordenadamente? Porque hay que entender que todo tiene un ciclo de operación y una línea de tiempo. Si en la mañana yo, no sé, registro una venta de crédito, pues voy a hacer un asiento contable a la cuenta de clientes con un cargo, con un abono a la cuenta de ingresos y a un abono a la cuenta de IVA por cobrar. Si fijan, ahí estoy afectando tres cuentas diferentes en un solo asiento de diario, y obviamente cada una de las cuentas tiene su valor y su nomenclatura dentro de cada uno de los dos estados financieros. Caso de clientes va en la parte de activo circulante dentro del balance general, las ventas o ingresos van en el estado de resultados, y el IVA por cobrar o IVA por pagar va dentro de las cuentas de pasivo dentro del balance general. Entonces, eso es una cuenta, ¿ok? Nombre de la cuenta. Obviamente, como aquí lo menciona, dice el nombre que se le asigne a una cuenta debe de dar una idea clara y precisa del concepto o elemento que controla. Por ejemplo, la cuenta de caja, pues es la cuenta que controla todo el dinero en efectivo de la cobranza, suponiendo que tengamos una cobranza en caja, en tesorería, y obviamente la tenemos que tener resguardada. Ahí en esa cuenta de caja vamos a manejar todo el dinero en efectivo. Que después lo tenemos que depositar al banco, pues es otro tema, pero mientras lo tenemos en la caja. La cuenta de bancos es aquella cuenta donde vamos a controlar todas las transferencias que giremos a favor de nuestros proveedores, de nuestros acreedores, y donde vamos también a registrar todos los depósitos que nos hagan nuestros clientes, todas las aportaciones de capital que hagan los socios, etcétera. La cuenta de clientes, vamos a registrar todas las operaciones que nosotros hayamos hecho a crédito, es decir, si yo le vendo a un cliente pero no me pago de inmediato, ahí como el ejemplo que les ponía hace unos instantes, ahí voy a registrar todos esos adeudos porque son derechos, ¿verdad? Todos esos adeudos que tienen nuestros clientes con nosotros, y así sucesivamente. Si yo quiero registrar por ejemplo, la cuenta de pasivo de proveedores, pues ahí voy a registrar todas las compras a crédito que yo haga. Si voy a registrar una venta, pues la tengo que registrar todos los ingresos por el giro propio del negocio, la actividad principal, pues la tengo que registrar en las ventas. Si voy a registrar un gasto de financiero por el cobro de una comisión bancaria, pues lo tengo que mandar dentro del estado de resultados, dentro de la cuenta de gastos de operación, en la parte de lo que viene siendo gastos financieros. Entonces, el nombre de la cuenta nos sirve para qué? Para dar una idea clara de lo que estamos controlando o del concepto o el elemento que integra dicha información. O sea, no podemos, vuelvo a lo mismo, no podemos mezclar en una cuenta de caja movimientos de proveedores. Que se puede afectar contablemente, me refiero a que si, por ejemplo, voy a pagar a un proveedor en efectivo, pues yo cargo a proveedores con abono a la cuenta de caja por, no sé, 100, por 20,000 pesos. Pero no significa que voy a registrar en la cuenta de caja o en la cuenta de proveedores un cargo y un abono por la misma cantidad. Entonces, es por eso que se tienen que identificar cada una de las cuentas, y para eso sirve el nombre de la cuenta. ¿Cómo se clasifican las cuentas? Miren, aquí sí es bien importante. Esta estructura o esta imagen nos dice que las cuentas se clasifican en tres rubros principales: cuentas de activo, pasivo y capital. Y aquí voy a hacer un poquito para no confundirnos. Activo menos pasivo es igual a capital contable, si lo vemos dentro del balance general como una forma de reporte. Si lo vemos como forma de cuenta, activo es igual a pasivo más capital. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos el balance general? Y cada uno de estos tres rubros integran el estado de situación financiero balance general. Pero tenemos también otras cuentas que son las cuentas de resultados: el ingreso, que son las ventas; los costos, que es el costo de venta que vimos en la clase pasada; y los gastos, que son los gastos de operación. Al momento de que nosotros restamos o hacemos una operación elaboramos, más bien dicho, un estado de resultados, la resultante,
de estas tres ingresos menos costos menos gastos más otros productos menos otros gastos, nos va a dar nuestra utilidad o pérdida neta que va a integrar el capital contable. Entonces, las cuentas de capital contable también se integran por la utilidad o pérdida del ejercicio del estado de resultados y por las aportaciones que hagan los socios cuando constituyen la empresa o la persona moral o el negocio con el cual estamos trabajando. ¿Ok? Eso es bien importante tenerlo. Esto es la base del entendimiento de la información contable. ¿Ok? No sé si alguien hasta ahorita, para hacer una pausa así rapidito, tenga alguna duda o algún comentario de lo que hemos visto hasta esta diapositiva. Por favor, con toda confianza, si alguien tiene una duda o alguna pregunta, hágamelo saber. Solamente en esto último, profesor, los ingresos, costos y gastos entran como en esta fórmula de clasificación de 3 grupos. Sí, si lo quiere ver así de una manera muy sencilla, mire, vamos a seccionarlo. Cuentas de activo es activo circulante, fijo y diferido. Hasta ahí no hay tema. Cuentas de pasivo son pasivo circulante, fijo y diferido, que ese tema también ya lo vimos. Y las cuentas de capital contable es el capital social, que existen varias cuentas, pero ahorita no quiero meterme en mucho tecnicismo. Vamos a decir que las cuentas de capital contable es las aportaciones de los socios y la utilidad o la pérdida neta que se genera del estado de resultados. Entonces, el estado de resultados son nuestras tres cuentas, pero a final de cuentas, o estos tres rubros, la resultante de ingresos menos costos menos gastos forma parte, o sea, la utilidad o pérdida forma parte de la cuenta del capital contable. Por eso yo les hacía mucho hincapié, aunque que son estados financieros complementarios. Para yo poder definir si tengo una utilidad o una pérdida, tengo que llevar a cabo una serie de registros y esa utilidad y esa pérdida forma parte de este rubro que es el capital contable. Aquí dice cuentas de capital contable, pero también se refiere al saldo del estado de resultados. No sé si me explique. Ok, sí, ya quedó más claro. Ok, muchas gracias. Y si no, con toda confianza, ¿alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Si no, para continuar con la clase. No, bueno, vamos a continuar. Ahora sí, es un tema relativamente corto, pero es importante que tengamos bien claro cada uno de los conceptos. Cuentas de activo, ya lo hemos mencionado, son las cuentas que controlan o verifican las alteraciones que generan las operaciones realizadas en los diferentes recursos, esto es bien importante, recursos o bienes o derechos que integran el activo de la empresa, circulante, fijo y diferido. Ya lo vimos por qué se clasifica de esa manera. Cuentas de pasivo son las cuentas que controlan o verifican las alteraciones que generan las operaciones realizadas en las distintas obligaciones, deudas o compromisos que forman el pasivo de la empresa. Cuentas de capital son las que verifican las alteraciones que generan las operaciones en los diferentes ingresos, costos y gastos, que es lo que vimos aquí arriba, ¿ok? Que constituyen la utilidad o pérdida neta obtenida por la empresa. Por eso aquí hace comentario que a la utilidad neta obtenida por la empresa o en su caso la pérdida neta, que hay que entender que pues obviamente nadie trabajamos o las empresas no se constituyen para tener pérdidas, pero se puede dar el caso ya en base que hay una pérdida como saldo contable, ya se toma la decisión si para dejar si no arrastrar esa pérdida, si se hace una aportación adicional para poder cancelarla. ¿Ok? Aquí ya con esto nos hace un poquito más de sentido esta parte de que las cuentas de capital contable no nada más son las aportaciones, sino las alteraciones en cada uno de esos tres conceptos que nos van a determinar una utilidad o una pérdida, que es lo que mencionaba ahorita el alumno que quería que se le especificara un poquito más clara esa parte. ¿Ok? Estructura de la cuenta, esto es bien importante. Cada que nosotros, y aquí vuelvo porque reitero, esta es la base de la contabilidad. La contabilidad es relativamente una disciplina, como ya lo mencionamos en el capítulo número 1 de nociones preliminares, es la disciplina que nos dice cómo organizar, registrar y controlar las diferentes cuentas o las diferentes operaciones de una compañía. Eso es la contabilidad.
¿Y cómo llevamos a cabo la contabilidad? A través de las cuentas contables, que ya mencioné inclusive que se pueden codificar a través de catálogos, pero esa estructura de la cuenta tiene movimientos, tiene alteraciones, tiene aumentos, tiene disminuciones. El aumento, el activo, ¿cómo se aumenta? Cargándolo. ¿Cómo se disminuye? Abonándolo. Las cuentas de pasivo, ¿cómo se aumentan? Abonándolas. ¿Cómo se disminuyen? Cargándolas. Todas esas alteraciones son el producto de realizar, y esto es bien importante, los asientos de diario, que es el registro contable de una operación. Si yo voy a pagar un recibo de luz, es un asiento contable. Si voy a registrar una operación de compra-venta de compra de mercancía, es un asiento contable. Si un cliente me va a pagar y deposita el dinero, yo tengo que registrar ese depósito haciendo el asiento contable respectivo. Entonces, cada que hagamos asientos contables, las cuentas van a tener cargos y van a tener créditos. ¿Ok? Y esa cuenta o esa estructura de la cuenta se le conoce en la contabilidad con el nombre de esquema de mayor. Ahorita, al principio, bueno, hace unos minutos les mencionaba yo que en el curso de contabilidad 2 vamos a ver, aquí vamos, si hacemos un asiento, cargamos y abonamos a las cuentas que corresponden. Ese es el libro de diario. Al momento que hagamos el traspaso, si lo hiciéramos manual al libro mayor, y que inclusive el sistema de registro electrónico, los software ya lo hacen en automático a través de algo que se le conoce como pólizas. Reitero, los que ya han tenido la oportunidad de trabajar, existen pólizas contables que pueden ser de diario, de mayor, diario, póliza de diario, pólizas de ingresos y pólizas de egresos. Si estamos en el almacén y recibimos una mercancía, si dependiendo del ERP o el sistema que nosotros tengamos, se registra la entrada de mercancía, en automático se dispara un asiento contable con un cargo y un crédito, suponiendo que fuera un asiento simple, y va a viajar a la contabilidad. Entonces, ese esquema de mayor es donde nosotros vamos a ver los cargos y los créditos para al final sacar nuestros saldos con los que vamos a elaborar nuestros estados financieros. Se le conoce como cuenta T porque vamos a suponer que aquí sea la cuenta de bancos. Si alguien me deposita, un ejemplo muy sencillo, vamos a que tengo una cuenta por cobrar de un deudor diverso, que un empleado me deba 2,000 pesos a la empresa y me los va a pagar. Me deposita el dinero en el banco o en la caja, como le quieran llamar. Vamos a suponer que esta es la cuenta de bancos. Él va y deposita los 2,000 pesos al banco. ¿Qué asiento contable tengo que hacer yo? Le tengo que hacer un asiento contable cargándole la cuenta de bancos por los 2,000 pesos, y en otra cuenta T que se llame deudores diversos le voy a hacer un abono por los 2,000 pesos. ¿Para qué? Para disminuir esa deuda que él tiene. Entonces ya estoy afectando dos cuentas, respetando la regla de la partida doble, y aquí le estoy cargando la cuenta de bancos. Pero ¿qué pasa si yo más tarde tengo que pagar el recibo del agua por 200 pesos? Vamos, no nos metamos ahorita en impuestos que si ibas o no ibas. ¿Qué asiento contable debo de hacer? Le debo de cargar a los gastos de administración, suponiendo que sea el servicio de agua del área administrativa, por los 200 pesos, suponiendo que sea el ejemplo, y le voy a abonar a esta misma cuenta de bancos 200 pesos. Ya tengo un cargo, ya tengo un crédito, es una cuenta de activo. ¿Cómo se aumentan las cuentas de activo? Cargándolas. ¿Cómo se disminuyen? Abonándolas. Y obviamente esas son las alteraciones que va sufriendo cada una de las cuentas. Ahorita estamos poniendo el ejemplo de una cuenta de bancos, pero puede ser cualquiera. Dentro de este esquema o dentro de esta estructura de mayor o esquema de mayor que le conocemos los contadores como la famosa cuenta T, tenemos del lado izquierdo algo que le conocemos como el debe, y del lado derecho algo que le conocemos como el haber. Cuando nosotros decimos hazle un cargo, le estás haciendo una anotación en el debe, y cuando le decimos hazle un crédito, le estás haciendo una anotación en el haber. Asiento contable también se le llama cargar o debitar, o también se le conoce acreditar o abonar. Hoy se fijan cuando hacemos comentarios, a veces digo acredito o abono a la cuenta tal, ¿ok? El debe es la columna del lado izquierdo y el haber es la columna del lado derecho. Cargar o debitar es anotar una cantidad aquí, como el ejemplo que les ponía del empleado que me pagó y que tengo que registrar. Y abonar o acreditar es anotar en el lado del haber, en el lado acreedor de la cuenta, una cantidad. ¿Okay? Y obviamente pues son registros que se van. Esta cuenta puede tener, por ejemplo, esta cuenta de bancos puede tener hasta 10 cargos en el día, o 100 o 1,000, dependiendo del volumen de operaciones,
pero también puede tener 500 movimientos de abono, es decir, entra el dinero, sale el dinero, entra el dinero, sale el dinero. Reitero, es por poner un ejemplo. Movimientos y saldos. Ya vimos lo que es una cuenta, ¿ok? Ya, ahora sí vamos a ver lo que es el movimiento de la cuenta y el saldo de la cuenta. Se le llama movimiento a la suma de los cargos y los abonos. Un ejemplo, aquí estamos viendo que vuelvo a lo mismo, ejemplo, cuenta de bancos. Se fijan, se le llama movimiento deudor al movimiento, a la suma de los cargos de una cuenta. Por ejemplo, esto puede ser mensual o diario, como lo quiera ver, pero aquí vamos a tener todos los cargos que ha tenido esa cuenta durante los periodos contables. Todo ese saldo, la suma de todos esos cargos se le llama movimiento deudor. ¿Por qué deudor? Porque está del lado del debe, ¿ok? Ahora, también, así como hay cargos en la parte del debe, también hay bastantes créditos o abonos en la parte del haber. Pues se le llama movimiento acreedor a la suma de todos los abonos o créditos que se le hagan a esa cuenta. Por ejemplo, aquí, suponiendo que esta fuera la cuenta de bancos y que no tuviera un saldo inicial para no confundirlos mucho. Vamos a suponer que esta sea una cuenta de un movimiento del día de hoy, 11 de marzo del 2024. Se le hicieron cargos a la cuenta por 180,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que me depositó un cliente, que le cobré algo a alguien que me debía, que un socio hizo una aportación, etcétera. Entonces, yo a la cuenta de bancos ingresaron 180,000 y ya registré a través de los diferentes asientos estos movimientos. Pero también tengo créditos. Pagué 120,000 a un proveedor que le debía, le pagué 10,000 a la nómina, 10,000 pesos de nómina, pagué 20,000 pesos de un crédito hipotecario que tenía y mi salida de dinero es de 150,000 pesos. Entonces yo tengo un movimiento deudor de 180 y tengo un movimiento acreedor de 150,000 pesos. Reitero, única y exclusivamente en una cuenta que es la cuenta de banco, ¿sale? Al final, ¿cuál es el saldo de la cuenta? Ya vimos los movimientos, movimiento deudor, movimiento acreedor. Y mi saldo va a ser la resultante entre el saldo deudor y el saldo acreedor. Como esta es una cuenta de activo, significa que su saldo siempre debe de estar del lado del debe o del lado izquierdo, o con saldo deudor. ¿Por qué debe de tener un saldo deudor? Porque es de naturaleza deudor a la cuenta, ¿ok? Por eso dice aquí que existen dos tipos de saldos, el saldo deudor y el saldo acreedor. Si esta no fuera una cuenta de bancos o una cuenta de activo, fuera una cuenta de pasivo, el saldo debe de estar de este lado por su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que nunca voy a traer un saldo acreedor en la cuenta de bancos, en la cuenta de deudores, en la cuenta de activo, en la cuenta de inventarios, en la cuenta de deudores diversos, porque si el saldo fuera de este lado, significa que algo se registró mal y en lugar de si el saldo fuera contrario a su naturaleza, en lugar de reflejar un derecho o una obligación que yo tengo, significa que en lugar de que alguien me deba, yo le debo a alguien. Entonces siempre debe de estar de este lado. Nos dice que una cuenta tiene saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor. Si ponemos ahorita el ejemplo de la cuenta de bancos, pues entraron 200, por poner ese mismo ejemplo, entraron 200,000 pesos y salieron 150. Al final, estos 50,000 pesos, si yo quisiera sacar un balance general, estos 50,000 pesos es lo que vamos a ver en el balance general como el saldo de la cuenta de bancos. Si fuera la de clientes, esto es lo que se vería ahí. Entonces, todos estos movimientos, estas alteraciones y los saldos que aquí vemos, llámese de deudor o acreedor, son los saldos que vemos en los estados financieros. ¿Ok? ¿Cuándo tiene un saldo acreedor? Una cuenta tiene un saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor, es decir, la suma de todos los créditos o abonos son mayores que la suma de todos los cargos. Por ejemplo, aquí tiene 180,000 pesos de saldo acreedor, de movimiento acreedor contra 150,000 pesos de saldo deudor. Suponiendo que esta, como ejemplo, es una cuenta de acreedores, es una cuenta de proveedores, pues obviamente, ¿qué significa? Que al final del periodo yo tengo un movimiento acreedor de 30,000. Significa que si, reitero, es el ejemplo del proveedor, estos 30,000 pesos van a verse reflejados en el balance general, perdón, como un saldo que yo le debo a mi proveedor por haberme vendido mercancía
A crédito. ¿Aquí qué se registra? Pues que si es la cuenta de proveedores, pues que me vendieron mercancía a crédito. Y luego otros 20 y otros 30, pero también hice abonos por 110, por 30 y 10, y al final, ya nada más dentro de este periodo, o a la fecha en la que yo genere los estados financieros, me va a dar lo que realmente yo le debo al proveedor, no sé, al 28 de febrero, 31 de marzo, 30 de abril, etc. Entonces, ¿qué es una cuenta? Donde se registran todas las alteraciones que sufren los diferentes rubros de activo, pasivo y capital, que ya explicamos cómo se conforman. El movimiento de las cuentas es el movimiento deudor y el movimiento acreedor, y el saldo es la resultante entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor, y ese saldo es el que vamos a presentar dentro de nuestros estados financieros. Si esta fuera, por ejemplo, no sé, una cuenta de gastos de administración, eh, si se acuerdan, cuando vimos el estado resultado decíamos que todas eran de naturaleza deudora porque se cargan. Pues a lo mejor la mayoría van a ser puros cargos. ¿Qué pasa si yo, en lugar de registrar el teléfono en la cuenta del mismo teléfono, registré en la cuenta de energía? Pues tengo que hacer un asiento contable para reclasificarlo. Pero a final de cuentas, el saldo, como es de naturaleza deudora, tiene que estar de este lado. ¿Ok? ¿Cuándo es cuando una cuenta está saldada? Y esto también es bien importante aquí comentarlo porque es para que lo tengamos claro. Cuando hablábamos eh, con el balance general y el estado de resultados, decíamos que cuando se termina un ejercicio fiscal, las cuentas de balance, como terminan, si tienen saldo, por ejemplo, una cuenta, vamos a poner este ejemplo, esta cuenta de proveedores, al 31 de diciembre, yo le seguía debiendo 30,000 pesos a mi proveedor. El 1 de enero se lo sigo debiendo porque no le he pagado. Pero en las cuentas de resultados, esos saldos, las cuentas de ingresos, costos, gastos, ya quedan en cero. ¿Por qué? Porque va a iniciar un nuevo ejercicio y ya tenemos que empezar a calcular impuestos a partir del 1 de enero para ese ejercicio. Nosotros vamos a pagar impuestos por la utilidad o la pérdida que se generó en el pasado, pero ya no podemos seguir corriendo esos saldos. También en el capítulo número 2 vamos a hablar del cierre anual de operaciones y la primera práctica de contabilidad que tiene que ver con esto. Las cuentas de balance, cuando tienen saldo, se ven reflejados dichos movimientos en el balance. Pero ¿qué pasa si la cuenta está saldada? Es decir, una cuenta está saldada cuando sus movimientos son iguales, es decir, el movimiento deudor y el movimiento acreedor, la suma de los dos es lo mismo y es un cero. O sea, el saldo es cero, está saldada. ¿Por qué? Porque si ingresaron 30,000 pesos a la cuenta de banco y gasté 30,000, mi saldo es cero. Suponiendo que fuera nada más la única cuenta de bancos que yo tenga, si yo presento ese estado financiero, pues no voy a ponerle banco cero, simplemente no pongo el nombre de la cuenta en el estado financiero. ¿Por qué? Porque no tiene caso poner bancos con un saldo cero o con una cuenta saldada. Nada más se presentan los estados financieros con información que represente un saldo. Eso también es bien importante comentarlo. Entonces, aquí se fijan, la cuenta está saldada. Si fuera un proveedor, una cuenta, vamos a poner nuevamente el ejemplo del proveedor. Yo le compré mercancía a crédito por 300,000 pesos, pero se la pagué. No sé, si vamos a poner que el dinero, la compra la he hecho los primeros días del mes de febrero, y el proveedor, y luego otra hice el día 2 y otra el día 5 y otra no sé, y me dio 300,000 pesos, pero el proveedor nomás me da crédito de 15 días. ¿Qué significa? Como estoy dentro del mes, pues tengo que liquidarle todo, le puedo estar dando abonos, no necesariamente por las mismas cantidades, pero al finalizar el mes yo ya no le debo nada, entonces la cuenta quedó saldada. Entonces, en el balance general, yo no voy a presentar un saldo que yo le debo 0 pesos al proveedor. Eso significa una cuenta saldada, es decir, cuando su movimiento deudor y su movimiento acreedor es el mismo. ¿Ok? Entonces, a manera de resumen, una cuenta, ya dijimos para qué nos sirve. El movimiento de las cuentas va a depender si se carga o se abona, o se carga o se acredita o se debita o se abona, como lo quieran decir, en las estructuras o en el esquema T de cada una de las cuentas. Y obviamente estos movimientos son los que hacen que sufran las alteraciones de las cuentas. Siempre hemos mencionado que es muy difícil que la información, o es más bien dicho, es imposible, salvo que no hubiera operaciones, que la información financiera de un periodo sea la misma de un mes contra otro mes. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya en un mes vendí menos, en otro mes vendí más,
en un mes cobré menos, en otro mes cobré más, etcétera. En un mes gasté menos o más y en otro gasté menos. Pues todo ese tipo de operaciones, para eso tiene mucho que ver la parte de la planeación financiera cuando se hacen los famosos presupuestos. La mayoría de las compañías parten de un presupuesto, vamos a decirlo, contable, para saber más o menos cuál va a ser su plana tanto de ingresos como de costos y gastos durante el periodo, y que esa información vaya planificando cada una de las operaciones mes con mes. Hay que recordar que lo que no se puede planificar, pues no se puede controlar, y lo que no se puede controlar, pues no se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve esta información contable. Y las cuentas saldadas son aquellas que su movimiento deudor y acreedor es el mismo. ¿Ok? Ahora sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda de este tema. Con toda confianza abrimos los micrófonos antes de cerrar la sesión. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Al principio decía que, por ejemplo, si entraba dinero que me pagaba un cliente, yo lo tenía que registrar, pero se pueden registrar en varias cuentas. Sí, es que acuérdese, ¿cuál es la regla de la partida doble? La regla de la partida doble nos dice, y lo voy a comentar así de una manera muy sencilla. A todo cargo le corresponde un abono, ¿ok? Y pueden ser, gracias, Giselle, muy amable. Eh, Cuando son asientos simples, a un cargo le corresponde un abono. Cuando son asientos compuestos, puede ser un cargo y dos abonos, o tres cargos y un abono, pero siempre se debe respetar la regla de la partida doble, es decir, que la suma de los cargos y la suma de los créditos sea la misma en los asientos contables. Un asiento contable es una causa y un efecto, ¿ok? Vamos a irnos en una línea de tiempo para que quede un poquito más claro. Ahorita yo vendo una mercancía a crédito. ¿Qué asiento contable debo de hacer? En una cuenta T voy a utilizar, más bien dicho, ese asiento contable para registrar una venta a crédito va a afectar tres cuentas. La cuenta de clientes, la cuenta de ventas o de ingresos y la cuenta de IVA por cobrar o IVA por pagar. Vamos a suponer que la venta sea por 100,000 pesos masiva. El IVA está al 16%, la tasa general. El valor de su factura o de la factura que nosotros como proveedores de ese cliente vamos a emitir va a ser de 100,000 pesos masiva. ¿Qué asiento contable debo de hacer? Cargo a clientes para registrar que el cliente me debe 116,000 pesos porque yo le otorgué crédito. Abono a ventas o a ingresos por 100,000 pesos que va en el estado de resultados, y abono al IVA por cobrar o IVA por pagar por 16,000 pesos que va dentro de las cuentas de pasivo en el balance general. Si se fija, la suma de los cargos son 116,000 porque es el valor de lo que me debe líquidamente el cliente, y la suma de todos los abonos o créditos son de 116,000 pesos porque registré los 100,000 de la venta más los 16,000 del IVA. Ahí si se fija, ahí estoy afectando tres cuentas T, una de clientes, una de ventas y una de IVA por cobrar. Hasta ahí está más o menos claro. Y luego, ¿qué sigue? El día de mañana ese cliente me va a pagar a mí el dinero. Vamos a suponer que me haga un abono por 50,000 pesos. ¿Qué significa? Que yo tengo que hacer un asiento contable para registrar el pago parcial que me está haciendo el cliente. Entonces, ahí tengo que volver a afectar dos cuentas. Voy a afectar la cuenta de bancos, cargándole a la cuenta de bancos por 50,000 pesos y abonándole a la cuenta de clientes por 50,000 pesos. Si vemos el esquema de mayor, vamos a suponer que esta sea la cuenta de clientes. Aquí cuando yo le cargué 116 y luego le abono 50. Todavía tengo un movimiento deudor por cobrar de la diferencia, que deben de ser, no sé, 60 y tantos mil pesos. Pero ahí estoy afectando otras dos cuentas. El día de mañana que me vuelva a pagar, pues a lo mejor hago el remanente, le cargo a bancos por esa diferencia y la cuenta ya va a quedar saldada, porque le estoy cargando y abonando. Si usted hace un movimiento en una sola cuenta, se le hace un cargo y un crédito a la misma cuenta, pues el saldo se anula porque es cargo y crédito. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en los asientos contables se pueden afectar diferentes cuentas dependiendo de lo que se esté registrando. Por eso, véanlo de esta manera.
todas las cuentas que integran el balance general y el estado de resultados tienen una cuenta específica y se van a afectar conforme se vayan registrando las operaciones o se vayan cancelando las operaciones. No sé si más o menos me explique y si no lo volvemos a comentar sin ningún problema. Sí, profesor, ya me quedó claro. Lo de la partida doble era, siento que con eso ya me quedó todavía más claro. Ya no recordaba la regla. Sí, y de hecho ese es el sistema de contabilidad por excelencia, o sea, es una causa y un efecto. Véanlo de una manera muy sencilla. El registro de contabilidad es, le pones un lado y le quitas del otro. Si lo quieren ver así en sistema, de una manera muy simple es, a lo mejor nosotros los contadores decimos, le cargo y le abono, aumento el activo, disminuyo el activo, aumento el activo, disminuyo el pasivo y disminuyo el activo. Pero si lo quieren ver así, si le debo a un proveedor, disminuyo lo que le debo al proveedor, pero también disminuyo lo que tengo en el banco, suponiendo que le pague. Entonces le quitas de un lado y le pones el otro. Si lo quieren ver así, es una causa y un efecto. Obviamente, pues ya vimos las reglas de cómo se inician los registros contables, que todo activo con un cargo, etcétera, etcétera. Pero obviamente todo esto lo va dando la práctica, ¿va? O sea, la práctica te va diciendo, oye, una cuenta, así de sencillo, suponiendo que sea una tasa general del 16%, un asiento contable de 100,000, yo le vendo a mi cliente 100,000 pesos masiva crédito, lo voy a registrar igual en la empresa X que en la empresa Y o que en otra empresa porque la contabilidad es la misma. Lo único que cambia son las cifras y la forma de registrar las cosas desde un punto de vista fiscal. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay mercancía que yo voy a vender que no es afecta a IVA o que no grava IVA. Pero realmente la contabilidad es lo mismo. Si yo le voy a hacer un préstamo a un empleado en la compañía X, ¿cómo se hace el asiento? Le cargo a deudores porque él me debe, no sé, 10,000 pesos y le abono a bancos por 10,000 pesos para depositarle. Conforme vamos generando el timbrado de la nómina, él suponiendo que me haya dicho te lo voy a pagar en 5 quincenas de 2,000 pesos, pues el primer mes voy a hacer un abono, la primera quincena un abono por 2,000 y el saldo ya no me va a deber 10, me va a deber 8 y así sucesivamente. Reitero, es por poner nada más ejemplos así muy sencillos, pero ese mismo asiento lo puede hacer la compañía, o sea, vaya, por poner ese ejemplo, un préstamo de un empleado se registra igual en Telmex que en Coca-Cola, que en donde lo quieran ver, vaya. Pero obviamente eso tiene mucho que ver con la experiencia, el conocimiento y sobre todo conforme vamos avanzando en la parte contable, ¿sale? Sí, profesor, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Por ahí aprovecho el día de hoy, que me mandó ayer, o más bien dicho, hoy en la mañana un alumno, Samuel, me mandó por ahí un correo que tuvo, un mensaje que tuvo un detalle para poder incorporar su tarea. Ahorita en un ratito más se le va a dar una extensión para que pueda presentar su tarea y no le vaya a afectar. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario de este tema? No, profe, todo bien. Gracias, Ana. ¿Alguien más? Bueno, si ya no tenemos dudas, les agradezco mucho su participación en, en esta sesión síncrona. Generalmente son los alumnos que siempre están ahí en la conexión. Les agradezco mucho su participación y sobre todo su interés en la materia. Esta semana, como les comento, está por ahí programada una actividad de SCORM. El día de mañana ya deben de quedar evaluadas sus tareas de la semana pasada para que también no se desesperen un poquito. Ya están todas las actividades de lo que resta del curso, ya nada más falta por poner visible el examen final, que obviamente va a ser por ahí para ya la penúltima semana del mes de abril, y el examen extraordinario para aquellos alumnos que no lleguen a acreditar la materia en la primera oportunidad. Como quiera, antes del examen, digo, todavía falta un poquito más de un mes y medio para llegar a eso, o un mes, poquito más de un mes. Vamos a dar una sesión de repaso de los temas que vimos en la segunda parte del curso y que nos van a servir de base para lo que viene siendo nuestro examen final. Les encargo mucho su tarea. La próxima semana vamos a ver, de acuerdo a lo que ustedes mismos ya están viendo ahí en sus semanas, vamos a hablar de lo que viene siendo la parte de el registro de operaciones. Ahora sí vamos a ver algunos ejemplos de esto que hemos estado viendo en este capítulo 10 y nos vamos a ir así del registro de operaciones
para que nos haga sentido el capítulo 10 y que obviamente con eso podamos elaborar nuestros estados financieros. Por ahí hay una actividad de regularización, pero esa no la voy a mencionar ahorita hasta después de la próxima semana. La próxima semana, digo, nosotros como tal en la universidad no tenemos días festivos, por lo que nuestra próxima sesión síncrona va a caer en puente, es el lunes 18 de marzo a las 8 de la noche, para que los alumnos que puedan asistir, hay que recordar que todas nuestras sesiones son los lunes a las 8 de la noche. Si ya no hay ninguna duda, algún comentario, nos veríamos el próximo, reitero, lunes, que es 18 de marzo, perdónenme, a las 8 de la noche para continuar con el capítulo número 11. Les agradezco mucho la atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Buenas noches.